Busquen por favor en sus Biblias, Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Hoy les doy el penúltimo mensaje sobre la serie referente al ministro que debe ser reconocido y estimado en su congregación. Y en los domingos anteriores o en las otras partes anteriores de este tema les he dicho que fue Dios quien instituyó este ministerio pastoral. Fue Dios el que creó ese servicio para que su iglesia fuese capacitada, para que los creyentes fuesen instruidos en las Escrituras, para que los creyentes crecieran en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la primera razón que esgrimí: por qué debe ser respetado el ministro, por qué debe ser obedecido, por qué debe ser honrado, por qué debe ser reconocido y estimado. Porque es un ministerio que Dios instituyó para la edificación de su iglesia. Su iglesia somos los creyentes en Jesucristo. La segunda parte les expuse un poquito sobre los requisitos que Dios establece para los ministros, para los pastores, para los que están edificando la iglesia, para los que están instruyendo a los demás. Y entre esos requisitos que Dios expone, nos deja muy en claro entonces que no es de quien quiere, no es de quien desea nada más, no es el que anhela el pastorado, el obispado, el presbiterio. Esa es otra palabra que hoy les voy a explicar. Sino es de aquel a quien Dios llama. Y hoy concretamente me voy a abocar a la tarea de hablar sobre el llamamiento al ministerio pastoral. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, que dicen así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amén. Así que esa temática sobre el reconocimiento y estima de la iglesia o de la congregación o de la feligresía a su ministro, Pablo hace el énfasis a la iglesia de Tesalónica. Y por eso el título que hemos estado manejando, una iglesia ejemplar. Y concretamente respecto al ministerio pastoral, esta es la tercera parte de esa serie que le he titulado Una iglesia ejemplar reconoce y estima a su ministro. Primero, porque es Dios quien estableció ese ministerio pastoral, es Dios quien lo instituyó. Segundo, porque es Dios quien lo requisitó, es decir, los requisitos los pone Dios, los pone el Señor para aquel que quiere ser pastor o que quiere ser ministro, que quiere ser obispo, que ya definí esa palabra, o que quiere ser presbítero, que sería el otro término que estaría definiéndole en este momento. Otro de los títulos con que se reconoce al que desempeña este trabajo es presbítero, que quiere decir anciano. No tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con las canas, tiene que ver con el puesto, tiene que ver con el oficio. Recuerden que estamos hablando del ministerio pastoral que amonesta, aquí dice el texto que amonesta, o que preside. La palabra presidir viene de un término que quiere decir dirigir, o servir, o administrar. Y hoy quiero enfocarme un poquito sobre el llamado al ministerio. Si alguien desea ser pastor, dice la Biblia, buena obra desea. Poniendo en claro, y esto lo dije en la primera parte, poniendo en claro que ser pastor no es denigrante. Es el mejor oficio, es bueno, dice las Escrituras. Es la mejor carrera que alguien pudiera tomar.
Porque cualquier profesión tiene recompensa terrenal, sea que gane buen dinero, sea que se haga de buenas posesiones a causa de su trabajo, de lo que gana en su trabajo como profesional, sea que pueda tener una buena cuenta bancaria, pero todo aquí se queda, ¿no? Dice la Biblia, hemos venido sin nada a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Sin embargo, la recompensa a ese servicio es eterna. La paga o el salario es divino. El premio es celestial. Y cuando hablo de premio, la Biblia usa la palabra galardón. También usa la palabra diadema, que es el término que se usaba para designar a los ganadores de una competencia en la antigüedad. Hoy dan medalla a los ganadores, ¿no? Por ejemplo, hoy un piloto mexicano nos representa en la carrera de Fórmula 1, Checo Pérez, y él fue premiado en los días pasados para la competición de hoy con el primer lugar. Eso significa que él va a arrancar en el número 1. Y si en su pericia, en su destreza de conductor de alto nivel, de alto calibre, es capaz de mantener esa posición, él va a ganar posiblemente la carrera de hoy. Y le van a dar un trofeo enorme y le van a dar en algunos casos premian con algunos laureles o con una corona que se ponen en el pecho a los ganadores. Pero esa corona, sea de laurel o sea de flores, se marchita. Pero la diadema, la corona, el premio que recibe el ministro es un premio que no se marchita. Es un premio que no perece. Mucho mejor que el oro, mucho mejor que el dinero. Porque el oro se contamina, aunque perecedero se contamina. Y es de esta tierra. Y sin embargo, el premio que ofrece el Señor a los que luchan arduamente en el ministerio es un premio eterno. Es un premio incorruptible que no se echa a perder. Es un galardón, una diadema especial porque viene de mano de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar allá en los evangelios, pero eso será tema para otra ocasión. Hoy quiero hablar por qué en tercer lugar, pastor debe ser reconocido en su congregación, debe de ser estimado, debe de ser valorado, debe de ser respetado, porque es llamado de Dios. Voy a invitarles que por favor busquen en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Hay mucha similitud en el trabajo o en el oficio o en el servicio o ministerio que hizo Moisés con el trabajo o servicio que ejecutamos los pastores, los ministros, los obispos, los presbíteros. ¿Se acuerdan que fue la palabra de hoy? Claro que son funciones diferentes. Claro que eran quehaceres o que son quehaceres diferentes, pero la similitud es que el llamado viene de Dios. La capacitación viene de Dios. El respaldo viene de Dios. Ya tienen Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, capítulo 3, y quizás versículos del 1 en adelante. Éxodo capítulo 3, unos cuantos versos allí. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, ni quites, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta allí. Les invito para que en su casa, tanto los que ustedes están aquí presentes como ustedes que están detrás de sus pantallas, después de oír el mensaje, o pónganle una pausa si gustan, busquen esta lectura y lean un poco más allá de lo que le leí. Ese llamamiento que hace Dios a Moisés para que hiciera el trabajo de liderar a su pueblo una vez que Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Y propiamente, fíjense que Moisés era un pastor. Primero recuerden que era un príncipe, porque era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Su destino era estar en palacio, y de hecho vivió 40 años en el palacio, ¿no? Fue a las mejores universidades que había en Egipto. Los mejores doctores en derecho, en medicina, etcétera, etcétera, fueron los que capacitaron a Moisés. Comiendo con cubiertos de oro, bebiendo en vasos de oro, comiendo en platos de oro. Y Dios fue guiando todo su devenir de tal manera que él perdió, Moisés me refiero, perdió toda riqueza, toda gloria de Egipto. Y recuerden que lo empezaron a perseguir y él se fue huyendo al desierto. Y aprendió el oficio de pastorear borreguitos. Por cierto, la palabra pastorear, porque aquí es otra definición que nos sirve mucho para nuestro tema de estos días o de estos domingos que les he traído sobre esta temática. Pastorear quiere decir apacentar o guiar hacia donde está el alimento. Y alguien por ahí ya más, con más técnica o con léxico más rebuscado, dijo: pastorear es el uso de todos los recursos para cuidar a los creyentes en Cristo Jesús, para instruirlos, para capacitarlos, a fin de que también ellos lleguen a instruir y a capacitar a otros. Pero yo me voy a quedar con lo más sencillo, lo más simple. Y la palabra pastorear quiere decir apacentar, guiar a donde hay alimento. Y esto es una metáfora para referirse que el trabajo de un pastor de una congregación es liderar o guiar a su gente, a su grey, para que se instruya, para que se capacite. O como bien dijo el Señor Jesús, que lo vamos a recordar hoy, al comer el pan y beber la copa que están aquí servidos, a comer el pan de Dios. Y el pan de Dios es Jesús. El pan que quita el hambre y que quita la sed. Entonces el trabajo del pastor es guiar a la congregación a los pies de Jesús para que se capaciten en su nueva vida
y se conduzcan de tal manera que todos puedan dar testimonio de que es una nueva persona. Justamente como dice la Biblia, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios llama a Moisés siendo un pastor. Y fíjense lo interesante, porque Dios llama a quien quiera llamar de diferentes maneras. Hoy Dios no se nos aparece en una zarza que no se consume, porque a Moisés sí. Hoy no escuchamos una voz audible que nos llama por nombre y diciendo quiero que hagas esto, pero ¿por qué a Moisés sí? Y tengo una respuesta muy simple o muy sencillas. Recuerden ustedes que Moisés era un intelectual. ¿Por qué digo intelectual? Porque había sido instruido por los mejores maestros de su época. Lo habían preparado para ser faraón. Lo habían preparado para ser un estadista. Lo habían preparado para ser un buen defensor, para ser un buen gobernante. Pero no lo habían preparado para guiar a un pueblo en el desierto. No estaba preparado para toparse con gente un tanto terca, necia, soberbia, altiva, orgullosa. No sé si me voy explicando, porque así somos los seres humanos. El rico confía en su dinero, porque así dice la Biblia, no me estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Pero ¿qué dice el pobre? El hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Así que somos iguales. Ese es el corazón del hombre sin Jesús. Ese es el corazón del ser humano que no teme a Dios, que cree que por sí mismo puede. Y hoy en estos días, como hay gente que se especializa en ganar dinero tratando de seducir a otros para que le escuchen sus buenos consejos, que le dicen ten confianza en ti mismo, créetelo, tú puedes. Pero eso no es más que repetir el orgullo y la soberbia que corroe el corazón del ser humano. Y por eso Dios hace que se queme una zarza sin que se consuma. Bueno, no quiero andar en esos detalles porque se me va a ir mucho el tiempo. Pero lo que quiero enfatizar es cómo Dios llama a un pastor en específico. ¿A poco Moisés era el único pastor? ¿Y a poco Moisés fue el único que fue instruido para ser faraón? No, porque tenía un hermano que también fue instruido para ser faraón. Y él, ya en el desierto, según vemos en la escritura, había muchos otros pastores también, pero Dios llama específicamente a este hombre. Y por eso lo llama por nombre. Y le hace ver desde un principio que es el todopoderoso, el de la autoridad y el del respaldo. Y le dan las instrucciones. Quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Estás en otro mundo. Como dicen los muchachos de hoy, esto es otro rollo. O como decimos aquí en nuestra región, no es en Chile, en otra. Es algo muy especial. Hermanos, el ministro tiene que ser respetado y reconocido por su congregación, no por su persona, sino por su llamado. ¿Sí me explico? Porque quien lo puso fue Dios. Quien lo llamó fue el Señor. Quien lo santificó fue el Señor. Quien lo apartó fue el Señor.
Y dije en el transcurso del culto que cuando Dios llama no hay manera de rehusarse. Leímos al profeta Jeremías, ¿recuerdan? Él en una profunda depresión dijo: ya no quiero saber más nada. Para ustedes que me están escuchando en sus pantallas, sus aparatos, estoy citando Jeremías capítulo 20. Pueden buscar allí con calma en sus casas. Jeremías capítulo 20 y concretamente los versículos del 7 al 13. Jeremías, habiendo sido la burla de todos, habiendo sido agredido por el hecho de predicar el mensaje de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación cuyo corazón estaba endurecido, en medio de una generación que lo único que había en el corazón es hacer el mal, como en la época del diluvio, ¿recuerdan? Y es la generación en la que estamos viviendo hoy, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde a lo que es derecho le llaman anticuado y a lo que es pervertido le llaman derecho. Donde la justicia se compra al mejor postor. Y Jeremías dijo: ya no quiero más. Y querido consiervo, si alguien, pastor, me está oyendo, no dudo que tú también te has encontrado en esa situación. Ya quiero renunciar. De hecho, yo he conocido a pastores que han renunciado. Pero no olvidemos que quien nos llamó está con nosotros. Cuando Dios le dice a Moisés: quiero que vayas al faraón, se lo pueden leer en sus casas, lo primero que dice Faraón, lo primero que dice Moisés: ¿y quién soy yo para ir a la presencia de Faraón? Más que había precio por su cabeza. Faraón le había puesto precio a su cabeza. ¿Cómo voy a ir a Faraón si me quiere matar? Yo quiero que vayas. Y él empieza a poner pretextos. Moisés: es que soy tartamudo, es que soy de habla corta. ¿Se acuerdan que así dijo? Hermanos, cuando Dios llama, Dios se encarga de enderezarlo todo. Cuando Dios llama a alguien para su servicio, Dios se encarga de abrir puertas. ¿Qué no acaso cantamos que es el que abre caminos? Que es el que, aunque no lo veamos, pero que aquí está. ¿No acaso nos referimos acerca de Dios que nos defiende como un león? Porque así cantamos hace un rato, ¿no? Nos ama más que un hermano, como un padre nos ama. Y si el Padre nos ha llamado a su servicio, no debemos de tener miedo a las burlas, a los desprecios, a los señalamientos, a las críticas que nos hagan. Acabamos de pasar un suceso, se los conté en el culto, ¿no? Veníamos en camino y el vehículo simplemente se torció. Gracias a Dios, ni a mi esposa, ni a los nietos, ni a la nuera que venía, no nos pasó nada, ni golpes ni nada. Por eso le pregunté a mi esposa: ¿te pasó algo? Porque no supe, ¿verdad? Veníamos al culto. Yo no sé si Satanás quería impedir o no sé, pero veníamos al culto. Y les estoy hablando entonces del respaldo de Dios. Porque la segunda cosa de lo que le quiero hablar, aparte del llamamiento, es que aquel a quien Dios llama lo respalda. Lo respalda. Y nosotros damos testimonio como ministros del Evangelio por más de 40 años, mucho más de 40 años, que hemos contado con el cuidado de Dios, con la protección de Dios, con el favor de Dios, con su bendición, con la provisión. Y Dios ha permitido que tengamos a veces un poquito de más y a veces no haya casi nada. Pero les digo una cosa: siempre Dios se ha encargado de la provisión.
siempre se ha encargado de levantar nuestras cabezas, como en el testimonio de mi esposa en el culto. Siempre se ha encargado de decirnos, como le dijo a Jeremías, ¿se acuerdan lo que leímos ahí en Jeremías capítulo 20? Yo estoy contigo como poderoso gigante. ¿Se acuerdan? Y es un texto clásico en muchos ministros para dar testimonio cómo Dios les ha protegido, cómo Dios les ha cuidado, cómo Dios les ha preservado de peligros, de riesgos. Sí hay circunstancias adversas, pero siempre vamos a contar con la presencia de Dios para defendernos. Siempre vamos a contar con la presencia del Espíritu Santo para iluminarnos. Y siempre vamos a encontrar con la iluminación del Espíritu de Dios para saber qué vamos a hacer. Justamente como le dijo Jesús a los apóstoles, que es otro servicio que el Señor instituyó en su ministerio, en su obra, para esparcir el Evangelio. ¿Se acuerdan? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O como le dijo concretamente al apóstol Pedro, Satanás me ha pedido para que seas zarandeado como trigo, pero yo he orado por ti. Ese es el precioso respaldo que tenemos de nuestro Señor, hermanos. Y estas dos razones, llamamiento y respaldo, llamamiento y la presencia de Dios con su siervo, me parece a mí que son más que suficientes para que el ministro sea respetado y sea estimado en su congregación. Cuando su congregación lo juzga, lo señala y lo critica, está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Está yendo en contra del plan de Dios. Yo no estoy aquí para defender el ministerio pastoral. Estoy repitiendo lo que dice la Escritura, mis queridos hermanos. Y cuando hablo de respaldo, que lo voy a desarrollar mejor el próximo domingo, estoy hablando de esa provisión, de ese cuidado, o si me permiten usar esta palabra para ir concluyendo hoy, los derechos del pastor. ¿Sí? Así como Dios le instituyó deberes, requisitos y responsabilidades, también Dios habló de sus derechos. Cuando hablo de respaldo, entonces hablo de ese cuidado que la iglesia, no solamente de hoy, sino a través de los siglos, ha descuidado terriblemente. Y en lugar de cuidar a su pastor, en lugar de bien hablar de su pastor, en lugar de tenerlo en alta estima y valorarlo mucho, como dice la Biblia, se ha encargado de despedazarlos. En algunos casos, me consta, han sido exhibidos en el Facebook, llamándoles ladrones, acusándolos y señalándolos, olvidando que ese hombre a quien despedazaron era un hombre que Dios había llamado. Mis queridos hermanos, una iglesia ejemplar reconoce y estima a su ministro. Primero dije en la primera parte, porque es un ministerio que instituyó Dios dentro de la iglesia. Segundo, porque es un ministerio que requisitó Dios. No cualquiera puede serlo, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y tercero, en esta mañana, es porque Dios lo ha llamado. Dios lo ha apartado para su servicio. Dios lo ha capacitado para hacer ese trabajo. Los seminarios, los colegios, las instituciones dan un título, pero ese título no es hacer pastor a nadie. La academia da orientaciones, pero no da llamamiento del pastor. Los seminarios proveen de herramientas y de capacitación, pero no los llama como pastores. Quien llama es Dios. Quien respalda es Dios. Razones de peso por la cual deben de ser estimados, reconocidos y valorados, obedecidos, respetados. Amén y amén.
Dios les bendiga.